Muy buenos días para todos. El día de hoy mi compañero William y quien les habla Loana les vamos a socializar nuestro trabajo de los aportes de Fernand, Chomsky, Sapir y Boas a la lingüística. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Jamie Melissa Rojas Contreras, William David Contreras, María Alejandra Peñaranda Sánchez y quien les habla Carmen Loana Campillo. Comenzaremos por conocer quién fue Fernand de Saussure. Nacido en Ginebra el 26 de noviembre de 1857 y su fallecimiento fue en Morges el 22 de febrero de 1913. Su nacionalidad es de Suiza y fue un lingüista cuyas ideas sirvieron para la aportación del inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Ahora bien, seguimos con los aportes. El mayor aporte que hizo Fernand en su curso de lingüística general fue la naturaleza lingüística como ciencia. En primer lugar, debió definir su objeto de estudio, que es la lengua, dejando de lado lo que él llamará el habla. Su estudio abunda en dicotomías de este tipo, es decir, división en dos partes, especialmente cuando son muy opuestas o muy diferenciadas entre sí. Por ejemplo, la lingüística diacrónica y la lingüística sincrónica, la fonética y la fonología, el significado y el significante. Otro aporte es su concepto de sistema. Para explicar su concepto de sistema, Saussure nos dice que la lengua es un sistema que no conoce más que su orden propio y peculiar, para luego apelar ya a su famosa metáfora del juego de ajedrez, sobre todo para diferenciar los fenómenos internos de los externos. Así, nos dice que el ajedrez, aunque haya pasado de Persia a Europa, es de orden externo. Interno, en cambio, todo cuanto se concierne al sistema y sus reglas. Enseguida aclara lo siguiente: si reemplazo unas piezas de madera por otras de marfil, el cambio es indiferente para el sistema, pero si disminuyo o aumento el número de piezas, tal cambio afecta profundamente a la gramática del juego. Otro de sus aportes fue la lengua y el habla, la diacronía y la sincronía. Saussure nos advierte que la lengua no debe confundirse con el lenguaje, pues como él mismo señala, la lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque es muy esencial. Otro de los hallazgos de Saussure se relaciona con los modos de encauzar el estudio de los fenómenos lingüísticos. El lingüista ginebrino habla de una lingüística sincrónica y una lingüística diacrónica, pero ¿qué diferencia hay una de la otra? Está claro de la ausencia o presencia del factor tiempo cuando se pretende estudiar el sistema. Enfocamos todas las unidades que coexisten y por lo tanto estamos en el eje de la simultaneidad, es decir, en el ámbito de la sincronía. En cambio, si damos entrada al factor tiempo, ya no encaramos el sistema como una totalidad coexistente o simultánea, sino que consideramos la evolución de una de sus entidades a través de los años o de los siglos. Por ejemplo, un estudio como el de Julio Cejador sobre la lengua de Cervantes es un estudio sincrónico, ya que analiza el sistema del español en un momento determinado de su historia. Muy por el contrario, si nos propusiéramos a realizar un estudio sobre la evolución del vos en el sistema pronominal del español desde el siglo XII hasta nuestros días. Seguimos con el concepto de signo lingüístico. El signo lingüístico es una señal de algo expresado por medios lingüísticos, contradiciendo las viejas ideas clásicas de la Biblia y de Platón. Saussure concibe el signo lingüístico no ya como la unión entre una cosa y la palabra que la nombra, sino como una entidad biplánica, es decir, como la asociación de una imagen acústica que él denomina significante y una idea o concepto que él denomina significado. El significado, por su parte, es el elemento constitutivo del signo que aporta el concepto o idea. Tanto el significante como el significado son entidades psíquicas, como lo es también el signo que resulta de la asociación de ambos, y siéndole este también lo es la lengua, en oposición al habla, que en tanto supone una serie de movimientos articulados y una emisión de sonidos y tiene carácter psicofísico. Continuamos con Abraham Noam Chomsky. Nacido en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928, es un lingüista, filósofo, politólogo y activista de Estados Unidos de origen judío. Es profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
y una de las figuras más destacadas de la lingüística en el siglo XX. Sus aportes a la lingüística moderna, entre su contribución científica, podemos destacar una aportación fundamental a la lingüística moderna. Consiste en la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional y generativa. Esta contribución perfeccionó los trabajos de sus maestros, creando técnicas para el análisis científico del significado, dando origen a una verdadera revolución en el campo de la lingüística. Otro de sus aportes, Chomsky revolucionó el campo de la lingüística teórica. El efecto que produjo sobre las teorías lingüísticas y psicológicas entonces en boga fue demoledor, ya que atacaba los presupuestos centrales tanto del estructuralismo como el de la psicología conductista. Hasta entonces se creía que la adquisición del lenguaje, como cualquier otra destreza humana, se producía por medio del aprendizaje y de la asociación. Sin embargo, Chomsky postulaba la existencia de un dispositivo cerebral innato, el órgano del lenguaje, que permite aprender y utilizar de forma casi instintiva, y comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y postuló la existencia de una gramática universal. Otro aporte es el innatismo del lenguaje. Planteó que el lenguaje es innato, connatural al ser humano. El lenguaje ya forma parte de nuestro código genético, por lo que heredamos genéticamente de generación en generación, o sea, nacemos con el lenguaje. La gramática generativa y transformacional. A la teoría de Chomsky se le conoce con este nombre. Denominó así al conjunto de reglas innatas que permiten traducir combinaciones e ideas con un código. Fundamentó la hipótesis de la gramática, que es un sistema combinatorio que permite formar infinitas frases a partir de un número finito de elementos, reglas que se pueden utilizar para formalizarse. Chomsky caracterizó el estudio científico del lenguaje. Su objetivo nunca fue establecer una teoría especulativa sobre el lenguaje, sino una explicación más rigurosa de su complejidad. La intención era pasar de una presciencia descriptiva a una ciencia con poder explicativo y predictivo falsable, y con construcciones abstractas que permitiesen un riguroso sistema axiomático. Nada ha sido igual desde entonces en el campo del estudio del lenguaje y por extensión de la mente humana. La gramática generativa de Chomsky fue la primera evidencia sólida de que la inteligencia humana está basada en dispositivos cerebrales especializados e innatos, y eso ha permitido el agrupamiento de las ciencias cognitivas. Chomsky también provocó una enorme incisión epistemológica que todavía se mantiene frente a quienes rechazan la concepción modular e innata de la mente y siguen siendo partidarios de un modelo de cerebro como tabla rasa, como por ejemplo los psicólogos que trabajan con procesos de emergencia o las teorías conexionistas que consideran la lengua como un caso particular de los procesos generales del cerebro.